En la clase de hoy vamos a trabajar la unidad número 2. La unidad número 2 la hemos titulado Los procesos de conformación y consolidación de los estados nacionales y de transición al capitalismo en América Latina. Esta unidad es una unidad muy importante porque constituye el núcleo duro de la conformación de los estados nacionales en América Latina y, como decimos, el proceso de transición al capitalismo. Entre 1810 y 1880 vamos a ubicar cronológicamente este proceso que forma parte del eje de la unidad número 2. Es decir, que a partir de 1810, como una fecha clave, podemos iniciar este proceso de conformación y consolidación de los estados nacionales y de su inserción al mercado mundial. En 1810 podemos decir pari passu, es decir, de acuerdo a cada tiempo y a cada espacio, comienza un cuádruple proceso. Este cuádruple proceso se conforma por la construcción del Estado, la construcción de la nación, la creación de las condiciones para posibilitar la inserción de las economías latinoamericanas al mercado mundial y la construcción de una estructura social de clases, es decir, la eliminación de la sociedad estamental por una sociedad de clases. También decimos que estos 4 procesos son definidos de manera analítica, pero que en cada uno de los espacios estos procesos tienen tiempos y ritmos diferentes, algunos más acelerados, otros más lentos, pero los 4 son los que conforman este proceso de un nuevo orden, lo que llamamos el orden independiente o el orden republicano. Con respecto a la transición al capitalismo, nosotros decimos que en América Latina compartimos la misma lógica de funcionamiento que la transición al capitalismo en las áreas centrales del capitalismo, llamémosle Europa. Lo que tiene América Latina es un proceso de historización diferente, de acuerdo a las estructuras sociales previas que hemos marcado durante el orden colonial. Eso hace que esas lógicas de funcionamiento se historicen de manera diferente. Ahora bien, este proceso de transición al capitalismo, que se inicia alrededor de 1810 con la desintegración de las estructuras coloniales, para poder comprenderlo, trabajamos de acuerdo a 4 tipologías de transición. Este capitalismo nosotros lo llamamos capitalismo periférico y dependiente porque se da periférico en las áreas periféricas del capitalismo y dependiente porque América Latina va a depender del capital extranjero para la inversión en sus economías, es decir, no tiene generación propia de capitales para la inversión en la economía. Estas 4 tipologías de transición la hemos denominado la que llamamos las reformas liberales, la otra tipología el proceso de abolición de la esclavitud, otra tipología la colonización de las áreas vacías y una 4ª tipología que hemos denominado las economías de enclave. Es decir, estas 4 tipologías de transición lo que buscan en esta transición al capitalismo es conformar los 3 mercados principales, un mercado de tierras, un mercado de mano de obra y un mercado de capitales. En esta transición al capitalismo, América Latina encuentra en las llamadas reformas liberales, en aquellas regiones o países donde el proceso de transición se realizó a través de una serie de leyes de corte liberal que tuvieron como objetivo amortizar la tierra y crearla como mercancía, es decir, liberar la tierra que estaba sujeta en manos de las comunidades indígenas o en manos de la iglesia. Así también, a la par de este proceso, leyes de corte liberal que pusieron, digamos, a la mano de obra
en el mercado, en la oferta y la demanda de mano de obra, liberándola de la sujeción de mano de obra forzada que estaba ligada no solo a las comunidades, sino a las actividades económicas de los criollos por mecanismos de corte de antiguo régimen. En este sentido, la mano de obra tiene que ser libre y conformar ese mercado de trabajo de acuerdo a las demandas del nuevo mercado y del mercado mundial. Y el mercado de capitales es el mercado al cual se va a tener dependencia con respecto al capital extranjero. En el proceso o la tipología de abolición de la esclavitud justamente corresponde a las regiones o países que tuvieron la mano de obra esclava como predominante. Su proceso de abolición, el fin de la esclavitud para liberar la mano de obra y así desarrollar una actividad productiva que encuentre su demanda en el mercado mundial. La tierra en estas regiones no está de manera coactiva bajo comunidades o grandes plantaciones, sino que hay que ponerla en subasta, en pública subasta, y rematarla para aquellos que puedan adquirir la propiedad de la tierra. Y la tipología de la colonización de las áreas vacías llamamos a los espacios que, si bien en el orden colonial no tenían un recurso estratégico ya para su explotación, sí en esta nueva coyuntura mundial y por la demanda del mercado mundial son regiones que encuentran un producto de exportación importante, sobre todo las regiones de clima templado, que van a encontrar en la agricultura cerealera y en la ganadería un producto para la exportación. Llamamos áreas vacías porque la densidad de población es muy baja y se requiere como mano de obra la mano de obra inmigrante, es decir, recurrir a políticas de inmigración para atraer trabajadores, sobre todo de países europeos, principalmente Italia. Por último, la tipología de la transición bajo la modalidad de los enclaves refiere a regiones estratégicas, sobre todo en productos primarios como pueden ser los metales que ahora demanda el mercado mundial, o algún producto subtropical como van a ser el plátano, que también adquiere, como el azúcar, una demanda importante del mercado mundial, pero estas economías van a estar controladas fuertemente por el capital extranjero, que es el que invierte en estas actividades extractivas o productivas. Y digamos, el poder nacional tiene escasas posibilidades de ejercer control sobre estas economías. Así tenemos que América Latina se inserta en el mercado mundial bajo la modalidad de la economía primario exportadora, es decir, exportadora de productos primarios e importadora de productos manufacturados provenientes de los mercados europeos. Este proceso es paralelo en ritmos diferentes con la construcción y consolidación de los estados nacionales. Es decir, el Estado-nación es un proceso de construcción, es un proceso componente de otro mayor que habíamos dicho antes, que es el nuevo orden independiente. Este proceso de consolidación de los estados nacionales se lleva adelante de acuerdo a lo que nosotros hemos denominado 4 atributos de estatidad, es decir, estos territorios y sus sociedades deben consolidar estos atributos. El primer atributo, que es el más rápidamente conseguido, es el reconocimiento internacional por parte de los pares, es decir, de otros estados, de su independencia y de sus constituciones como tal. Otro atributo de estatidad que hay que lograr para consolidar el Estado es el monopolio de la violencia legítima, es decir, el control de los aparatos represivos. Y otro atributo de estatidad es la creación de instituciones autónomas separadas de la sociedad civil y que funcionen como un aparato burocrático, sobre todo para la administración y percepción de los tributos o impuestos. Y por último, otro atributo que es la construcción de la nación, es decir, ese arco de solidaridades, esa identidad nacional que es un proceso a construir sobre sociedades fragmentadas, sobre sociedades con un gran componente étnico y con una carga de divisiones sociales
muy polarizadas. Es decir, estos 4 atributos en los diferentes territorios que van a conformar los países en América Latina no tienen un orden, sino que se dan en tiempos y en ritmos diferentes, algunos más consolidados que otros. Para finalizar, estos estados nacionales se consolidan bajo lo que nosotros denominamos el estado oligárquico. Es decir, cerca de 1880, los estados nacionales se consolidan bajo la modalidad oligárquica, que constituye una forma de ejercer la dominación política de clase por diferentes fracciones de clases propietarias: hacendados, mineros, comerciantes, exportadores. Son ellos los que van a capturar el Estado, los que van a imponer un régimen de exclusión de la mayoría de la sociedad de la participación política, van a tener una fachada de democracia liberal, pero en la práctica, para perpetuarse en el poder, van a recurrir al fraude y van a recurrir a prácticas políticas tradicionales, como ser el clientelismo, como ser partidos políticos de corte tradicional, conformados por redes de familia, donde los candidatos se eligen por valores que no son los valores de la democracia liberal, sino que son valores basados en la riqueza, en el linaje, en el ocio y en la cultura y en la educación. Por lo tanto, para estos sectores que adhieren a un paradigma positivista, la política corresponde a los grupos elitistas, a los grupos blancos, y la mayoría de la población está excluida de la participación política. Es decir, la modalidad oligárquica es aquella que consolida la forma de ejercer la política en estos estados que se consolidan en 1880 aproximadamente. En Brasil lo hemos denominado al estado oligárquico como la República Vela, es decir, el pacto de dominación oligárquica se establece entre 2 regiones, la región de San Pablo y la región de Minas Gerais. Por eso el pacto oligárquico adquiere un nombre metafórico como la política del café con leche, es decir, uniendo a la región cafetalera con la región ganadera de Minas Gerais. Esta política se basa en el clientelismo político, en una red vertical con un personaje particular que es el coronel, el que adquiere los votos necesarios para garantizar las elecciones en favor del Partido Federal Gobernante, que es una alianza de partidos regionales basadas en esta política de control que hemos dicho de los hacendados cafetaleros y los hacendados ganaderos. La República Vela se extiende desde 1889 a 1930.